de emergencias y desastres en el Perú. Bueno, acá tenemos unas láminas, ¿no? De lo que algunos fenómenos que se presentan y dan lugar a que se susciten algunas emergencias y desastres. Entonces, vamos a partir del concepto de emergencia. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es un evento al cual se puede responder mediante el uso de recursos ya disponibles localmente, lo cual implica que no hay necesidad de solicitar asistencia externa. Es decir, que con los recursos que tenemos disponibles podemos atender al llamado de una emergencia. Sin necesidad. Una emergencia aparece cuando surge un suceso eventual e inesperado que causa daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente sin que se supere la capacidad de respuesta institucional y comunitaria de la población afectada. También es una situación que aparece cuando en la combinación de factores conocidos surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, eventual, inesperado y desagradable por causar o poder causar daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente. Es decir, que una emergencia supone la ruptura de la normalidad de un sistema, pero no excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada y conlleva la aplicación de medidas de prevención, protección y control. Eso es en cuanto a la emergencia. En cuanto a los desastres de procedencia híbrida grecolatina, puesto que dus significa en griego malamente y astrum en latín astro o hado, con lo que tendríamos que se trata de suerte mala o de hados en contra. Según la Real Academia, es una desgracia grande, suceso infeliz y lamentable. El Oxford English Dictionary habla de algo ruidoso o estresante que acontece, un infortunio o desgracia grande y repentina, una calamidad. Desastre, también daño o alteración grave de las condiciones normales de vida de una comunidad en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales o antrópicos que exceden la capacidad de respuesta institucional y comunitaria. Es decir, a diferencia de una emergencia donde se puede atender la emergencia, en el desastre se excede la capacidad de respuesta institucional y comunitaria. Y acá sí, muchas veces se necesita ayuda externa. En cuanto a desastres, también un suceso provocado por el hombre, choque de trenes o bombardeo, o un suceso natural como un terremoto, etc. También eventos de la combinación de un suceso natural y la actuación del hombre. El reventón de una presa mal diseñada en unas condiciones climatológicas especiales.
un evento que aflige a unos pocos individuos, a una comunidad o a millones de personas con alcances financieros, materiales, de infraestructura, sanitarios, etc. Es decir, son fenómenos de naturaleza compleja y multidimensional. ¿Cuáles son los elementos de los desastres? Que son repentinos, impredecibles, incontrolables, con pérdidas reales o posibles de vida y o propiedades, perturban o destruyen a la comunidad y conllevan también consecuencias psicológicas adversas para los supervivientes. Montero en el 2000 nos habla de desastres, ¿no? Y nos dice desastres naturales, geológicos, climáticos, bacteriológicos, tecnológicos, incendios, inundaciones, accidentes de circulación, ferroviarios, aéreos, accidentes industriales. De guerra, bombardeos intensivos, acción química, biológica o nuclear, sociales, terrorismo, hambrunas, secuestros masivos, revueltas destructivas, atendiendo a la etiología, la escala de desastres de Bradford establece un sistema de cuantificación que los que no son producidos por el hombre y difícilmente prevenibles o controlables. Desastres antropogénicos que proceden del hombre, desastres híbridos, fruto del maridaje entre sucesos naturales y antropogénicos. Y pueden ser clasificados en 17 categorías según el cuadro que mostramos en este. Sequías, explosiones, inundaciones, otros, etc. La CEPAL nos dice con respecto a los desastres en el 2014 que si bien los desastres surgen de una compleja relación de efectos generados por fenómenos naturales con condiciones previas de vulnerabilidad social, económica y ambiental, su clasificación suele realizarse de acuerdo con las características de la amenaza natural que los originó, en cuanto al tipo de fenómeno, a la manera en que aparece súbita, como los terremotos, o mediata como los huracanes, y a su duración ya sea corta, mediana o larga. Según la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, en 2009, agrupa los desastres en 4 categorías, según se originen por fenómenos.
dinámicos internos de la Tierra, que corresponde a fenómenos geofísicos propios de la dinámica interna de la Tierra, como los sismos, los maremotos, las erupciones volcánicas, cuya ocurrencia los seres humanos usualmente no pueden predecir ni evitar. Dinámicos externos de la Tierra, que también suele catalogarse como geofísico, pero los fenómenos que lo integran, como los deslizamientos de tierra, los derrumbes y algunas veces los aluviones y huaicos, son amenazas que podrían evitarse y con frecuencia van asociados a alteraciones que el hombre ha ejercido sobre el medio ambiente, como la deforestación en zonas de ladera o las excavaciones y movimientos de tierra en zonas de pendiente para la localización de nuevas urbanizaciones. Meteorológicos e hidrológicos se relacionan con variaciones en las temperaturas de la atmósfera y los océanos, responsables de la formación de fenómenos meteorológicos como los huracanes o los tornados, las precipitaciones y las variaciones climáticas que en ocasiones extremas provocan inundaciones, marejadas, sequías y otros fenómenos hidrológicos. En este grupo se incluyen las amenazas recurrentes provocadas por las modificaciones atmosféricas y oceanográficas que ocurren en el Pacífico de manera cíclica, en periodos de entre 3 y 8 años, denominadas fenómenos del Niño. Los desastres biológicos se originan por la proliferación de agentes como bacterias, virus y toxinas que pueden ocasionar la muerte o incapacitar a personas, provocar daños en los animales y las cosechas y degradar el ambiente. Algunos ejemplos de amenazas biológicas son el cólera, el dengue, la fiebre amarilla, los virus de ébola, y acá en esta lámina les presentamos una clasificación de desastres según el tipo de fenómenos que los originó. Acá, por ejemplo, tenemos desastres generados por procesos dinámicos en el interior de la Tierra, sismos, que son movimientos de la corteza terrestre que generan deformaciones intensas en las rocas del interior de la Tierra, acumulando energía que súbitamente es liberada en forma de ondas que sacuden la superficie terrestre. Los tsunamis, que son movimientos de la corteza terrestre en el fondo del océano, que forman y propagan olas de gran altura. Las erupciones volcánicas, paso de material, magma, cenizas y gases del interior de la Tierra a la superficie. También tenemos los desastres generados por procesos dinámicos en la superficie de la Tierra, los deslizamientos de la Tierra, que ocurren como resultado de cambios súbitos o graduales en la composición, estructura, hidrología o vegetación de un terreno en declive o pendiente. Los derrumbes, caída de una franja de terreno que pierde estabilidad o destrucción de una estructura construida por el hombre.
Aludes, masa de nieve que se desplaza pendiente abajo. Aluviones, flujo de grandes volúmenes de lodo, agua, hielo o rocas originado por la ruptura de una laguna o el deslizamiento de un nevado. Huaicos, desprendimiento de lodo y rocas debido a precipitaciones fluviales. Se presenta como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por quebradas secas y de poco caudal, arrastrando piedras y troncos. Desastres generados por fenómenos meteorológicos e hidrológicos. Inundaciones. Invasión lenta o violenta de aguas de río, lagunas o lagos debido a fuertes precipitaciones o rupturas de embalses que causan daños considerables. Se pueden presentar en forma lenta o gradual en llanuras y de forma violenta o súbita en regiones montañosas de alta pendiente. Las sequías. Las sequías son deficiencia de humedad en la atmósfera por precipitaciones pluviales irregulares o insuficientes, inadecuado uso de las aguas subterráneas, depósitos de agua o sistemas de irrigación. Las heladas. Las heladas son fenómenos atmosféricos producidos por las bajas temperaturas que causan daño a plantas y animales. Acá en el Perú muchas veces somos testigos de este fenómeno de las heladas que se da muchas veces en el sur de nuestro país. Las tormentas son fenómenos atmosféricos producidos por descargas eléctricas en la atmósfera. Las granizadas, que son precipitaciones de agua en forma de gotas sólidas de hielo. Los tornados, vientos huracanados que se producen en forma giratoria a grandes velocidades. Los huracanes, que son vientos que sobrepasan los 24 kilómetros como consecuencia de la interacción del aire caliente y húmedo que viene del Océano Pacífico con el aire frío. Y por último, presentamos en esta lámina los desastres de origen biológico, las plagas, que son calamidades producidas en las cosechas por ciertos animales, y las epidemias, generalización de enfermedades infecciosas a un gran número de personas y en un determinado lugar. Esta es una información obtenida de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Año 2009. Entonces, un desastre se caracteriza por impactos que superan las capacidades de quienes deben responder y desencadena una demanda de recursos que no se encuentran disponibles localmente. Es decir, ante un desastre, el desastre cuando se produce, ¿no? Este desastre se va a caracterizar por los impactos, y estos impactos superan las capacidades, ¿no? La capacidad de respuesta. Y a la vez va a desencadenar una demanda de recursos que no se encuentran disponibles dentro de la localidad. Por consiguiente,
un evento es declarado como un desastre cuando se requiere la asistencia externa para hacer frente a sus impactos. Un gobierno nacional declara un estado nacional de desastre o de calamidad pública como una forma de solicitar asistencia humanitaria internacional y el apoyo de la comunidad internacional para afrontar los impactos del desastre. Es decir, en cuanto a los desastres, un evento adverso alcanza la categoría de desastre cuando ocasiona masivamente la muerte de personas y la destrucción de la propiedad. Acá en esta lámina vemos cómo, ¿no?, este fenómeno ha producido una serie de daños, ¿no?, a las propiedades. Un factor crucial antes y después del impacto resulta ser la organización de las instituciones y de la comunidad. Entonces, la susceptibilidad, vulnerabilidad conlleva un componente conductual, individual o colectivo que permite un nivel de tolerancia o de aceptación del riesgo. La vulnerabilidad identificada y no intervenida es vulnerabilidad consentida. Cuando esto ocurre, las emergencias y los desastres terminan ligándose entre sí y a la pobreza, convirtiéndose en eficaces agentes del subdesarrollo. Entonces, los desastres van a desnudar la vulnerabilidad de las comunidades. Los desastres desencadenados por fenómenos naturales de intensidad extrema, por lo general, despiertan la solidaridad, suscitando una inmensa movilización de ayuda humanitaria. Por otro lado, la adecuada intervención de la emergencia cotidiana en sus aspectos preventivos, asistenciales y educativos fortalece los procesos operativos y de gestión. Y todo ello mejora la capacidad de los ejecutores y los planificadores para enfrentar exitosamente la demanda masiva, el manejo de esta y sus infinitas modalidades nos prepara para asumir el momento cumbre del desastre.
ante una situación de emergencia y desastre, ¿no?, se hace imprescindible la gestión del riesgo. Y se intenta influir en los procesos que conforman la vulnerabilidad para reducirlo, adoptando medidas de protección y asistencia para eso ha sido motivo de parte de toda la sociedad permanentemente, ¿no? Y una reducción integral y permanente del riesgo requiere una visión holística de la problemática, la intervención concertada de la vulnerabilidad, formulación de políticas, planes y presupuestos, planificación institucionalizada del desarrollo. La intervención de la vulnerabilidad exige fortalecer el desarrollo institucional, sectorial y nacional, estimular la inversión en un marco de seguridad, definir y aplicar políticas de gestión de riesgo y toma de decisiones acertadas y oportunas. Y la gestión mejora su consistencia cuando se evalúa con indicadores confiables. El proyecto del Banco Interamericano del Desarrollo configura 4 grupos de estos, según Cardona en el 2004. Capacidad financiera del país para hacer frente al desastre, eventos menores frecuentes, índice de desastres locales, condiciones prevalentes de exposición y fragilidad, el índice de vulnerabilidad prevalente y capacidad de gestión de riesgos del país. El índice de gestión de Nacional de Protección Civil para Emergencias y Desastres. En las 3 últimas décadas, los países industrializados integraron, homologaron y universalizaron la atención médica de emergencias cotidianas y desastres mediante sistemas de protección y asistencia. En cuanto a la educación en emergencias y desastres, podríamos decir que en una nación se evalúa midiendo el grado de conocimientos que tengan sus habitantes sobre seguridad, prevención, riesgo, amenaza y emergencias.
sea esta individual o colectiva. Y para esto es necesario extender los programas educativos que ya se han implementado en las universidades y colegios y ligarlas a una política de seguridad en el transporte y otras actividades que ocasionan accidentabilidad y violencia. Tenemos respuesta, rehabilitación y recuperación. Cuando una ciudad o una región se ve afectada por una emergencia o un desastre, los primeros esfuerzos se concentran en hacerse cargo de los heridos, restaurar las líneas vitales y los servicios básicos. Posteriormente se trabaja en la restauración de los medios de sustento y la reconstrucción de las comunidades. Y respuesta, en la cual se llevan a cabo actividades tales como la búsqueda y rescate de heridos y afectados, la evaluación rápida de daños y necesidades y el suministro de primeros auxilios, y posteriormente la apertura y la gestión de albergues temporales para aquellos que hayan quedado sin hogar. Y el suministro de asistencia humanitaria a quienes han sido afectados. En cuanto a la rehabilitación, en la cual se restablecen los servicios básicos y las líneas vitales, incluso de forma temporal, incluyendo la red vial y otras instalaciones esenciales, incluyendo puentes, aeropuertos, puertos y pistas de aterrizaje para helicópteros. Y la recuperación, en la cual se lleva a cabo los esfuerzos de reconstrucción en base a una evaluación más detallada de los daños y de los grados de destrucción de la infraestructura. Además, se realizan esfuerzos para restaurar los medios de vida de aquellas personas que han sido afectadas. En cuanto a los planes y programas nacionales, hace varias décadas los gobiernos de muchos países decretaron políticas para garantizar que en caso de un desastre se realizarían de forma oportuna y eficiente la respuesta y la recuperación. Y en muchos casos incluyó el establecimiento de una Comisión Nacional de Emergencias o una entidad de respuesta en caso de desastres. Un centro de operaciones de emergencias y una estructura jerárquica desde el nivel nacional hasta el local para coordinar los esfuerzos de respuesta y rehabilitación en todas las áreas afectadas por la emergencia y desastre. Los centros de operaciones de emergencias, o el COE, que es la estructura oficial que reúne a los representantes de los ministerios y entidades fundamentales. Además, para una planificación e implementación de los esfuerzos de respuesta y rehabilitación en las áreas que han sido afectadas por desastres, es esencial poder contar con información precisa y actualizada sobre los daños y las necesidades.
Se requiere también el uso de mapas, que es muy importante para dimensionar de manera más precisa la extensión geográfica del evento y las áreas afectadas. También se debe tener acceso a otros datos relevantes, incluyendo la ubicación geográfica de sitios donde han sido dañadas o destruidas las líneas vitales y las rutas que aún pueden ser utilizadas para distribuir la ayuda humanitaria. En cuanto a la prevención, Puertas en el 1997 indica que la prevención ha de ir dirigida a fomentar hábitos adaptativos de la sociedad ante situaciones de desastres, amenazas y emergencias. La prevención ha de centrarse así en el establecimiento y realización de actividades que ayuden a anticipar mentalmente el desastre, aprendiendo a tomar medidas oportunas y a disminuir la ansiedad, facilitando conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes adaptativas. Los objetivos son concientizar a la población de la existencia de algunos riesgos y en qué medida el sujeto puede minimizar las consecuencias catastróficas para él mismo y su comunidad. Ayudar a la población a comprender y canalizar de forma adecuada el miedo ante la posibilidad de vivir un desastre. Mostrar y enseñar a través de técnicas de modelado, hábitos y conductas que faciliten la protección y seguridad. Motivar para la participación ciudadana y para el aprendizaje que permita aumentar el repertorio de conductas adaptativas ante el peligro. En cuanto a la formación, según Doepel, en el año 1993, dice que la actuación ha de centrarse en ofrecer formación sobre primeros auxilios sanitarios y psicológicos y entrenamiento psicológico a los profesionales de primera intervención, sanitarios, fuerzas de seguridad, bomberos. Y el repertorio incluirá técnicas de alivio de ansiedad a corto plazo, técnicas de comunicación, reconocimiento de distintos tipos de liderazgo, bloqueo mental y control cognitivo, técnicas de intervención dirigidas a profesionales y voluntarios. Ofrecer formación y capacitación al personal sanitario sobre los síndromes descritos anteriormente, ofreciendo recursos sociales ante ellos. Asesorar a las organizaciones e instituciones competentes en manera de comunicación al público de los riesgos, campañas de formación y concientización. En el año 1970, el terremoto de Huaraz en Perú nos mostró al país, ¿no?, en cuanto a cómo un desastre puede desbordar la capacidad de la comunidad y tornarse inmanejable. También podríamos mencionar las catástrofes de Chernobyl, la de Kobe, Japón, Katrina en USA. Estos desastres mostraron cómo en otras latitudes bien estructuradas, sistemas de protección civil colapsaban bajo el impacto de grandes siniestros y rogando inmensas pérdidas vitales, económicas, sociales y políticas. Y acá en esta lámina nos muestra cómo afectó el niño en los años 82, 80, 97 y 98. En cuanto a sectores, vivienda, educación,
salud, la agricultura, pesquería, minería, infraestructura. En esta lámina de acá nos muestra las incidencias de fenómenos naturales por regiones. El año 1993 y el al 2002. Y nos muestra acá, según regiones y departamentos. Y nos muestra, por ejemplo, fenómenos como aluviones, deslizamientos, granizadas, heladas, huaicos, incendios, inundaciones, sismos, vientos, cómo han afectado a las regiones y a cada uno de los departamentos. Y vemos en esta lámina que con respecto a las inundaciones, ¿no?, tenemos mayor número en las regiones y departamentos. Y señalarles que el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres en el 2004 incorpora el concepto de prevención en el proceso de desarrollo y lograr un sistema integrado, ordenado, eficiente y descentralizado con participación de las autoridades y población en general. Todo esto para optimizar la gestión de desastres a nivel nacional. Muy bien, entonces con respecto a este Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres en el 2004, se da para optimizar la gestión de desastres a nivel nacional, incorporar el concepto de prevención en el proceso del desarrollo y lograr un sistema integrado, ordenado, eficiente y descentralizado con participación de las autoridades y población en general.
Muy bien, alumnos hábiles.